Hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Creo que nos vamos a llevar un buen tiempo en esta serie. Y es sobre la carta de Santiago. Eso es lo que vamos a empezar a predicar, vamos a empezar a enseñar. En esta carta donde, hermanos, Santiago, a la hora de escribir, Santiago es muy práctico y dice cosas como diríamos nosotros, Santiago Valger, en lo que él enseña, en lo que él quiere que el pueblo de Dios aprenda en este caso. Sin embargo, hoy lo que vamos a ver, el título de hoy es, o el tema de hoy es la introducción a la carta de Santiago. Vamos a ver la introducción, vamos a ver, hermanos, cosas importantes, por ejemplo, del por qué se escribió la carta de Santiago. Entonces, esas cosas vamos a verlas. Y para ver la introducción, hermanos, prácticamente la introducción nos la da el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y dice ahí salud. Y no es porque alguien estornudó. Esa palabra salud es como saludos. Esa era la forma de hacer la introducción de una carta y dar un saludo. Ahora, hermanos, para nosotros ver o poder estudiar la carta, vamos a hacerlo haciéndole 3 preguntas a la carta. Vamos a preguntarle a la carta quién escribió la carta. Vamos a ver a quién se le escribió la carta y por qué se escribió la carta. Eso es fundamental para poder tener una claridad nosotros a la hora de leer una carta o leer la palabra en este caso, haciendo estas preguntas. Lo primero que vamos a ver es quién escribió la carta. Bueno, como dice ahí en el versículo 1, dice Santiago, que fue el que escribió la carta. Es el nombre que aparece en el principio de la epístola, en las versiones nuevas en castellano, pero en el texto griego muestra que el nombre que aparece en el original en el griego, la palabra es Jacobos. Esa es la palabra. Esa palabra Jacobos significa Jacobo. Eso significa Jacobo, que en español el nombre es Santiago. Entonces la palabra, el nombre de Santiago en el original es Jacobo y Jacobo en el griego. Y esa palabra traducida ya al español es Santiago en este caso. Ahora la pregunta que nos entra acá o nos cabe es ahora, ¿cuál Santiago es el que escribe esta carta? Ya que existieron al menos 4 personajes mencionados en el Nuevo Testamento que se llamaban igualmente Jacobo, que es Santiago, Jacobo. Y vamos a hablar de algunos de ellos muy rápidamente. El primero, la Biblia lo menciona en Mateo capítulo 10, versículo 3, que es uno de los discípulos de Cristo, y este es Jacobo, el hijo de Alfeo. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra ahí en Mateo 10, 3, dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano y Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, este es uno de los Jacobos que aparecen en la palabra de Dios. El otro Jacobo que aparece, dice que es Jacobo el menor, el hijo de Zebedeo y su hermano y hermano de Juan. Ese aparece también en Mateo capítulo 10, versículo 2. Recordemos que aquí estamos hablando de la lista de los discípulos de Cristo. Y entre ellos vienen estos Jacobo. Dice Mateo 10:2, dice la palabra: los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces este es Jacobo, que era el hijo menor de Zebedeo, y que era hermano de Juan, dice acá. En este caso,
Estos dos hermanos, este Juan y este Jacobo, es el que el Señor en un momento les dio el apodo, por decirlo de esta forma, y les llamó Boanerges, que significan hijos del trueno. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 17. Yo no sé si ustedes se acuerdan en un momento, cuando Jesús quería ir a predicar a un lugar determinado, y dice la palabra que ellos le dijeron a Jesús que prácticamente no entraran. Y entonces estos hermanillos llegaron y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? O sea, muy espirituales ellos, los discípulos de Cristo. Y entonces de ahí es donde Jesús les da a ellos este apodo, que es Boanerges, y significan hijos del trueno. En pocas palabras, porque arrancan sin gasolina. Y eso está en Marcos 3:17, dice la palabra en Marcos 3:17. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. O sea, eran explosivos a estos dos hermanos, y entre esos estaba este Jacobo. Dice, el cual, este Jacobo, dice que el cual indica Lucas en el libro de los Hechos, que fue martirizado por el rey Herodes Agripa I en Hechos 12:2. Hechos capítulo 12, versículo 2. Ahí está hablando de este Jacobo. Dice la palabra ahí en Hechos 12:2, dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, dice, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días... perdón, yo estoy perdido, es en el antes, estoy leyendo el 3. En aquel tiempo dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, este es el segundo Jacobo que aparece en la palabra. Ahora hay otro Jacobo también, dice que es Jacobo, el hermano mayor de Judas Tadeo, pero no es el Iscariote, sino Judas Tadeo. Este Jacobo aparece en Hechos capítulo 1, versículo 13. Este es otro Jacobo. En Hechos 1, versículo 13, dice la palabra: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Dice: Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y este es el último, Judas el hermano de Jacobo. Y ese Jacobo es el que se habla acá, que era hermano de este Judas Tadeo, no Iscariote en este caso. Y por último está el Jacobo, que es el Jacobo que escribe la carta, que es el que vamos a ver ahora. Que este Jacobo, hermanos, es interesante porque él era medio hermano de Jesús, medio hermano de Cristo, y era hermano de Judas, el escritor también de la epístola de Judas, en este caso. El que escribe la epístola de Judas no era Judas Tadeo, ni era mucho menos Judas Iscariote, en este caso, que fue el que entregó a Jesús, sino que era también medio hermano de Cristo. Este Jacobo era medio hermano de Cristo. ¿Qué significa medio hermano de Cristo? Recuerden que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Que recuerden que José quería dejar a María, porque cuando ellos estaban comprometidos y ellos se iban a casar, pero cuando José se da cuenta que María está embarazada, él dice: yo no la he tocado. ¿Cómo está embarazada? Él quiere dejarla secretamente, pero un ángel del Señor se le aparece y le dice a José, que no tema recibir a María por mujer, por esposa, porque lo que ella ha concebido es por el Espíritu Santo. Y entonces él la toma por mujer, y la Biblia dice que en un pasaje dice que no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito.
Esa palabra que no conoció a María no es que no la conocía, era que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después del alumbramiento de Cristo. Porque eran un matrimonio, eran una familia. Y entonces ahora ellos tuvieron familia, tuvieron en este caso hijos e hijas. Y la Biblia lo muestra. Yo sé que en la tradición quieren tapar esto por el famoso de que María es madre de Dios y que ella nunca tuvo hijos para venerarla y todo esto. Pero la Biblia muestra otra cosa. Ahora vamos a ver esto de Jacobo, que era medio hermano del Señor. Vamos a ver Marcos 6:3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra en el 6:3. Dice que está Jesús en Nazaret y dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Hijo de María porque Jesús era hijo de María, están hablando de Jesús. Dice, ¿hermano de quién? De Jacobo. Y es Jacobo del que estamos hablando. De José, o sea, había otro hermano que se llamaba José. Y de Judas, que es el que escribe la epístola de Judas. Y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, se escandalizaban de Cristo, en este caso, por lo que él estaba predicando, por lo que él estaba enseñando. Otro pasaje que nos muestra esto también es Mateo, capítulo 13, versículo 55. Dice la palabra ahí en Mateo 13, 55. Dice la palabra. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos otra vez Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, la Biblia es clara y da los nombres de los hermanos. O en este caso, medios hermanos de Cristo, porque eran hijos de José y de María, pero recuerden que Jesús era hijo único de María por el Espíritu Santo. Y de ahí que es hijo de Dios, porque era Dios mismo. Y de ahí la palabra, cuando nacía Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. En este caso. Hermanos, Santiago, Jacobo, había rechazado a Jesús como Mesías. Eso lo dice la palabra en San Juan, capítulo 7, del 3 al 5. Evangelio de San Juan. Dice la incredulidad de los hermanos de Jesús. Tiene un título ahí en el capítulo 7, pero vamos a leer versículos del 3 al 5. Dice la palabra, y le dijeron sus hermanos. Oiga, ¿le dijeron quiénes? Sus hermanos. Recuerden que eran varios hermanos los que tenía Cristo. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, ellos dijeron, váyase de aquí. Ahora, esto es interesante. Recuerden que Jesús fue el primogénito, o sea, era el hermano mayor. Hermanos, nada más por un momento, pongámonos en los zapatos de los hermanos de Jesús. Imagínense que él era el hermano mayor y nosotros entonces nos criamos viendo a nuestro hermano mayor, y de un pronto a otro, cuando cumple 30 años, él dice, yo vine ahora a hacer la voluntad de mi Padre, y él empieza a hablar y a decir que él es el Hijo de Dios. Y empieza a hacer milagros extraordinarios. Hermanos, ¿quiénes de nosotros, viendo a nuestro hermano, que lo vimos desde pequeños, siendo nosotros pequeños, y ahora dice que es hijo de Dios, que viene a enseñar el reino de Dios, y que el reino de Dios se ha acercado? Hermano, usted y yo no diríamos, oiga, mi hermanillo está medio chiflas. Dice la palabra que ellos no creyeron. Y le dijeron, vete a otro lugar, vete con tus discípulos. Porque no creyeron en él. Había incredulidad en ellos de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque crecieron con él. Y porque recuerden que el ministerio de Cristo empieza hasta los 30 años de edad, hasta los 33. Solo 3 años duró el ministerio de Cristo. Entonces, ellos son incrédulos. Pero más tarde,
No solamente me imagino que Jacobo, como también los otros hermanos, creyeron en Cristo, porque la Biblia muestra que ellos creyeron, por lo menos Jacobo, porque la Biblia muestra de cómo Jesús se le apareció luego de haber resucitado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Hablando el apóstol Pablo acá. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 7 dice la palabra. Después, hablando de la resurrección de los muertos, está hablando Pablo y dice, después de la resurrección de Cristo, después apareció a Jacobo. Este Jacobo es Santiago, el medio hermano de Cristo, y después a todos los apóstoles. O sea, si ahora no creía, no había cuándo. Imagínense ahora ver al hermano mayor, que era el hermano mayor, ahora resucitar de entre los muertos y se le aparece. Este hombre, al igual que creo el resto de los hermanos, porque para eso se escribe también la otra carta de Judas, creyeron en el Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, es por eso que volviendo al pasaje en el versículo 1 de Santiago, Santiago afirma ser siervo de Dios, pero no solamente siervo de Dios, sino dice, y del Señor Jesucristo. Nótese que Santiago ahora, para referirse a Cristo, habla, yo soy siervo. La palabra siervo es doulos, es esclavo. Ahora yo soy esclavo de Dios, pero no solamente de Dios, sino también del Señor Jesucristo. Y nótese la palabra Señor. Esa palabra Señor era la palabra que se daba para entender, Él es mi Señor, Él es mi Dios también. Y Santiago ahora dice, Jacobo, Santiago, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque ahora había creído en Cristo. Ya que después de la ascensión de Jesús, Él estuvo presente. Esto es interesante porque después de que Jesús se le presenta, dicen que Él estuvo presente con sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 del 13 al 14, que ya antes lo leímos, pero vamos a volverlo a leer, porque ahora ahí aparece también este Jacobo, que es Santiago. En Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice la palabra del 13 al 14. Y entrados, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, y nótese esto, y Jacobo. Este Jacobo es este Santiago. Estaban ahí, y nótese que Pedro ahora está a la par de él. Y esto es interesante porque tanto Pedro como Santiago vienen a ser, hermanos, de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Tanto Santiago como Pedro vienen a ser de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Y vemos cómo él habló, este Santiago, Jacob, habló con autoridad en el primer concilio de Jerusalén, realizado en Hechos capítulo 15, versículo 13. Hechos 15, 13, que es el primer concilio. Y este primer concilio se hace para tomar una decisión con relación a los gentiles. ¿De qué le pedían a los gentiles ahora que habían creído en Cristo? Pero yo lo que quiero que veamos es cómo Jacobo ahora aquí tiene autoridad y él habla en este concilio. En el capítulo 15, versículo 13 dice la palabra: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y habla Jacobo. Este Jacobo es este medio hermano de Cristo que es Santiago. Santiago vino a ser, hermanos, uno de los principales líderes de la iglesia en este caso. Jacobo, al igual que Pedro y Juan, hermanos, fueron pilares en la iglesia de Jerusalén cuando inicia la iglesia. Entonces ya descubrimos la primera pregunta de quién escribió la carta, y es Santiago. Ahora viene la segunda pregunta es: ¿a quién se le escribió la carta? ¿A quién se le escribe? Dice que la carta de Santiago fue escrita para judíos
creyentes, y por eso Santiago dice, cuando él inicia la carta, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus, porque ellos entendían que el pueblo de Israel, en este caso los judíos, se conocían por las 12 tribus de Israel. Eran judíos. Recuerden que aquí en la iglesia apenas se está iniciando, y la mayoría de los creyentes, de los primeros creyentes, eran judíos. Luego, por medio del apóstol Pablo, es que la iglesia se abre a los gentiles, que somos nosotros, ya todo el mundo que no es de parte del pueblo de Israel, los gentiles. Entonces, cuando Santiago escribe la carta, era a judíos, en este caso, que habían sido expulsados de Jerusalén. Entonces la carta de Santiago fue escrita a judíos. Entonces por eso las 12 tribus que están en la dispersión. La carta se escribió, dicen que unos 10 o 20 años después de la muerte de Cristo. Oigan esto, por lo cual se cree que fue la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento alrededor del año 45 o al año 50 después de Cristo. O sea, fueron las primeras cartas que se escribieron, que están tomadas hoy como palabra de Dios. Cristo muere al año 33 después de Cristo, más o menos, para que tengan una idea, y la carta se escribe en el año 45 a 50 después de Cristo. Se habían pasado 15 años, 20 años, más o menos, de lo que pasó para que se escribiera esta carta. Entonces, ¿a quién se le escribió? A judíos que habían sido exiliados. Y ahora vamos a ver un poco más de esto, porque viene la tercera pregunta. ¿Por qué se escribió la carta? ¿Por qué Santiago escribe esta carta? Este medio hermano de Cristo que ahora está en Jerusalén como uno de los grandes líderes de la iglesia, ¿por qué escribe la carta? Estos creyentes estaban sufriendo una severa persecución, ya que habían sido esparcidos y expulsados de Jerusalén. Algunos habían sido separados de sus familias, habían perdido sus trabajos por causa de Cristo. Todo esto probablemente por la persecución descrita en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a ver Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Ahí la Biblia nos muestra de esta persecución que hubo contra la iglesia. Inclusive aquí Saulo, que es Pablo, luego el apóstol Pablo, es partícipe de esta persecución. Dice la palabra: y Saulo consentía aún en su muerte, era la muerte de Esteban. En aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, o sea, ellos fueron sacados de su nación, de su pueblo, a causa de que los estaban persiguiendo para matarlos. Hermano, eso es lo interesante de lo que es la historia de la iglesia. Porque a través de la historia de la iglesia, hermanos, ha habido momentos muy duros donde la iglesia ha sido perseguida. Y han perseguido cristianos literalmente para matarlos. Pero hombres y mujeres fueron fieles al Señor, tuvieron una fe firme y murieron por causa de Cristo. Nada les hizo desistir de su fe, hermanos, porque esto es importante. Porque hoy la iglesia, hermanos, si hay algo que hoy se predica en la iglesia es de fe, pero yo en lo personal creo que aunque se habla mucho de fe, lo que menos hay es fe. Porque hoy, hermanos, usted ve personas que dicen creer en Cristo y por el mínimo problema que tengan, por la mínima situación que pasen, que se sienten desanimados, hermano, porque alguien le dijo pandereta tal vez, hermanos, dejan de congregarse y abandonan el cristianismo. Ellos no. Ellos, a pesar de que los estaban realmente cazando
para matarlos. Inclusive la historia cuenta que algunos los agarraban y les prendían fuego, los amarraban, hermanos, y les prendían fuego como antorchas en la noche, solo por ser cristianos. Y muchos de ellos salieron, tuvieron que huir por causa de Cristo. Y hermanos, es por lo cual que Santiago les escribe esta carta con 3 propósitos principales del por qué Santiago les escribe esta carta. Número 1, para animarlos en su fe en medio de la aflicción o la persecución que estaban viviendo. Para animarles en su fe. Para que siguieran confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Hermanos, por eso Santiago les dice que deben de gozarse aún en las pruebas. Algo que la iglesia hoy parece que no hemos aprendido. Porque cuando tenemos pruebas ya no queremos nada con el Señor. Pero ese es uno de los primeros objetivos por el cual Santiago escribe la carta. Segundo, para corregir ciertos errores de su conducta. En la conducta de ellos, de cosas que estaban haciendo, que vamos a verlo en el estudio de la carta, que no eran agradables a Dios. Cosas, hermanos, voy a darles una pincelada. Algo como, hermanos, que entre ellos había favoritismo cuando entraba alguien a la iglesia. Y si entraba y era de plata, tenía un buen carro, para ponerles un ejemplo, ellos lo veían con agrado. Venga, siéntese acá a la par mía. Pero cuando entraba alguien pobre, andrajoso, que no tenía, como decimos nosotros, dónde caer muerto, vaya a ver dónde se sienta, a ver dónde se acomoda. Hermanos, y cuando yo estudié esto, yo digo, wow, qué parecido a la iglesia de hoy. Y Santiago quiere corregir esas cosas y que ellos entiendan que no puede haber acepción de personas dentro de la iglesia. Todos igualmente tenemos la posibilidad de amar a Cristo, de servir a Cristo, de obedecer a Cristo y sobre todo conocer a Cristo. Y no tiene nada que ver con el estatus social, si tiene o no tiene dinero. Y entonces Santiago corrige esa conducta en ellos. Y tercero, para enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción. Aprendan a vivir honrando a Dios. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, les dice Santiago. Esas fueron las 3 cosas principales por las cuales Santiago escribe la carta. El tema central de la carta de Santiago es, hermanos, los resultados. Oye, este es el tema central. Los resultados de una fe viva y verdadera, la cual produce obras que honran a Dios. Ese es el tema central de la carta, vuelvo a decirlo. Es los resultados de una fe viva y verdadera, la cual produce obras que honran a Dios. Y eso así, para resumirlo, está en Santiago 2:14. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque, hermanos, vamos a ver en esta carta que si alguien afirma ser cristiano, ser creyente, hermanos, debe de dar fruto de esa fe que está proclamando. Hermanos, como dicen por ahí, voy a usar el término, no sé si es el correcto, pero si habla como pato y camina como pato y tiene plumas, tiene que ser pato. Y eso es lo que Santiago quiere que ellos entiendan. Si ustedes afirman ser cristianos, tiene que haber evidencias en su vida de que realmente son cristianos. No es solamente decir, yo soy cristiano. Eso es lo más fácil y sencillo de este mundo. Y eso es lo que Santiago quiere hacer. De ahí, hermanos, que Santiago les habla de manera muy práctica, como les dije antes, al grano, de cómo es una fe viviente.
de cómo es una fe verdadera, una fe genuina que produce acciones que honran al Señor. Y vamos a ver ejemplos en la palabra aquí en la carta de Santiago de cómo eso es lo que Santiago quiere que ellos entiendan y nosotros hoy también. Número 1, una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Santiago 1:2. Una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, si somos cristianos de verdad, aún en medio de las pruebas tenemos que gozarnos. La Biblia dice, y eso vamos a verlo más adelante, donde Pedro enseña que Jesús, hermanos, sufrió un montón de cosas. Y si Él sufrió por causa nuestra, hermanos, nosotros debemos de gozarnos hoy, aún en las pruebas, porque es parte de la vida. Y dice que debemos de seguir su ejemplo, porque Él fue hasta el final, a pesar de todo lo que sufrió. Nosotros igualmente. Luego Santiago dice que una fe viviente, hermanos, obedece la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que una fe viviente obedece realmente la palabra de Dios. Si hay una fe verdadera, debemos de obedecer la palabra de Dios. Tercero, una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. Lo encontramos en Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Hermanos, porque el Evangelio es para todos. Hermanos, todos tienen la oportunidad de conocer a Cristo y de ser salvos. No podemos hacer acepción de personas, hermanos. Yo quiero hablar de esto seriamente cuando lleguemos a este capítulo, porque hoy se hacen acepción de personas en las iglesias. Hermanos, hoy hay personas que si no diezman, casi que les dicen, aquí mejor no vuelva. Eso es acepción de personas. Si no anda en un buen carro y no tiene dinero, mejor aquí no venga. Eso es acepción de personas. Y Santiago habla sobre esto. Y le está hablando a judíos. Porque ustedes saben, hermanos, en el contexto de Israel, los judíos, ellos se creían superiores al resto. Y ahora Santiago les habla de esta forma. Porque nosotros no podemos hacer acepción de personas ni ver a alguien que sea menos que nosotros. Todos somos iguales y todos merecemos escuchar el Evangelio y recibir a Cristo para nuestra salvación. Por igual. No puede haber acepción de persona. Entonces, una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. Y cuarto, hermanos, una fe viviente genera autocontrol, dominio propio. Santiago capítulo 3 versículos 1 y 2. Una fe viviente genera autocontrol y dominio propio, hermanos. Y cuando veamos este tema, todos vamos a decir, ay, ay, ay. Porque dice Santiago en el capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y él está hablando de la boca, de la lengua, de lo que hablamos. Y por eso, hermanos, este punto es: una fe viviente genera autocontrol y dominio propio. Porque, hermano, cuando usted no es creyente, cuando uno vivía en el mundo, hermano, cuando usted se enojaba, usted dice, es que yo siento donde me sube el apellido. ¿Verdad? ¿Cuántos
¿Les pasó? Voy a hablar en pasado. Voy a hablar bonito en pasado. ¿A cuántos les pasó? Hermanos, el creyente debe tener dominio propio y autocontrol y debe saber qué va a hablar. ¿Cómo va a hablar? ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a gobernar nuestra boca. Aunque Santiago luego dice que es difícil de hacerlo, reconociendo nuestra humanidad. Porque es difícil a veces, hermanos, morderse la lengua y quedarse callado. ¿Cómo cuesta? ¿Cuántos somos sinceros y me dicen, amén, pastor? ¿Cómo cuesta? Más si andamos manejando, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Y Santiago habla de esto también, pero le digo, Santiago es práctico. Y él enseña cosas claras para que el pueblo que estaba siendo exiliado aprendieran. Yo me imagino que esto es porque en la persecución había momentos donde ellos se molestaban y se enojaban y decían cosas. Nosotros debemos de aprender. Y hermano, yo sé que esto no es fácil. Entonces una fe viviente genera autocontrol, dominio propio. Una fe viviente, hermanos, fructifica. Óigame en esto. Produce obras que se evidencian por el amor a Dios y al prójimo también. Eso lo enseña en Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago 3:14. Una fe viviente fructifica, produce obras que se evidencian por el amor a Dios y al prójimo. Dice en el 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál fue el que puse yo? 13:14 era, perdón. Sí, el 14. Ya me perdí. El 14. Entonces, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No podemos tener celos amargos, no podemos vivir peleándonos entre nosotros. Tenemos que dar fruto de amar a Dios y amar al prójimo también. Y por último, Santiago habla de una fe firme y verdadera, no tiene amistad con el mundo. Hermanos, y esto también es fuerte. Una fe verdadera, firme, no tiene amistad con el mundo. Santiago 4:4. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hermanos, esto también es bien fuerte porque hoy creo más que nunca la iglesia, antes de ser sal y ser la luz del mundo, hermanos, más bien nos estamos acomodando al mundo. Y hasta hemos metido el mundo en la iglesia. Y se los doy así en ejemplos sencillos, hermanos. El mundo inventa algo y nosotros le ponemos, para que sea parte de la iglesia, un sello cristiano al final, como un sello de agua, para que sea aceptado también. El mundo inventó el karaoke. Hace muchos años no existía. Bueno, pero para los cristianos, para que no se sientan mal, tenemos karaoke cristiano. También. Para que no se... Voy a usar un término muy nuestro, para que no se agüeve. Hermanos, estamos metiendo al mundo en la iglesia. Hay quienes les gusta, ¿verdad? Dicen que pueden ir, y yo respeto igual, cualquiera puede ir, eso no es que sea pecado, que puede ir a un tope y puede ir a vestirse con gorro y vaquero y con una hebilla ahí, toda la historia. Pero para que no se sientan mal, aquí en la iglesia también, entonces hacemos cosas como noches de vaqueritas o no sé qué, he oído yo. Igual y bailan ahí con el sombrero y la hebilla y bota vaquera y gloria a Dios, aleluya. Y cada quien agarre la suya. Hermanos, esa es la triste realidad de lo que estamos viviendo en la iglesia. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, hoy hay iglesias donde que es que para hacerlos madurar y crecer espiritualmente, hermanos, porque el mundo hace eso, de meter a alguien en la montaña para que ahí sobreviva, casi como sobrevivientes. No sé si alguien ha oído de una serie por ahí que hay sobrevivientes. Lo meten a la montaña y a ver cómo le va. Y hoy hay iglesias que hacen eso. Y meten a un grupo de hermanos a una montaña, 3, 4 días, no sé cuánto, para que salgan súper espirituales. Tomamos modelos del mundo y los metemos a la iglesia. Algo está pasando en nuestras iglesias. Hermanos, y para ir terminando, hay una aplicación muy práctica de lo que hemos visto. Y es que la carta de Santiago nos ayuda a examinar, o debe ayudarnos a examinarnos, si nuestra fe es una fe viva y verdadera. Si la fe nuestra que tenemos realmente, hermanos, es una fe viva y verdadera, que no tiene amistad con el mundo. Si queremos realmente honrar a Dios en nuestras vidas. Santiago le escribe a personas que estaban siendo perseguidas. Personas que habían perdido todo por causa de Cristo. Y Santiago les motiva a seguir creyendo en el Señor y a que debían de renunciar a algunas cosas para seguir honrando a Dios. Yo te pregunto, mi amado, en esta mañana, ¿estás viviendo una fe verdadera que da fruto en tu vida como cristiano, como cristiana? ¿Realmente ha sucedido algo en tu vida? En medio de lo que estés viviendo, lo que estás pasando, ¿tienes una fe firme? Hermano, si tú no te has vuelto a Cristo de verdad para tener una fe firme, yo te invito hoy, vuélvete a Cristo. Vuélvete al Señor. Jesús murió en la cruz para traer salvación sobre tu vida. Solo en Él hay salvación. Solo Él nos puede ayudar en este mundo caído, pecaminoso. Solo el Señor. Y poder decir como Santiago, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tú puedes volverte hoy al Señor. Vuélvete a Cristo hoy y Él te va a bendecir. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hoy hemos visto la introducción a la carta de Santiago. Una carta, Señor, que Santiago escribe a un grupo de personas que fueron exiliados, expulsados de su tierra por causa de Cristo. Y a pesar de eso, Señor, se mantuvieron firmes y Santiago les anima a que sigan firmes. Ayúdanos, Señor, a poder seguir firmes en nuestra fe y poder practicar una fe viva y verdadera. Señor, una fe que honre tu nombre. Una fe, Señor, donde seamos realmente hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice Santiago, engañándonos a nosotros mismos, donde aprendamos a tener dominio propio, Señor, con nuestra manera de hablar, en nuestra boca, en nuestra lengua, Señor. Que seamos personas, Señor, que no tengamos acepción de personas, que podamos ver a todos con la oportunidad del privilegio de conocer a Cristo, de volverse a Cristo. No solamente, Señor, ver con buenos ojos a aquellos que tienen tal vez más dinero o que tienen un mejor carro, Señor, una mejor casa, como hoy lamentablemente está sucediendo en nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a realmente amarte a ti, amar tu palabra por encima del mundo. Aunque entendemos el mundo es llamativo, Señor, pero tu palabra es clara, Santiago es claro. No podemos amar al mundo, porque todo aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti, a honrarte y a dar testimonio de una fe verdadera, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.